hacer para que me puedan entender. Ya. Por ejemplo, Hola, ¿cómo están mis queridas alumnas del círculo? Como estamos viendo ahorita, vamos a hacer las clases de manera virtual, porque de todas maneras ustedes no se pueden atrasar. Tenemos que continuar con las clases que hemos estado avanzando durante el proceso. Hemos hecho primero, a ver, si nos acordamos, hemos hecho primero Psicología General, ahora hemos hecho la anterior clase Personalidad, y ahora nos toca Problemas de conducta, ¿no? Bueno, vamos a hacer un gran cambio a todo esto, sencillamente porque todas las clases, bueno, hasta ahorita, ya estamos viendo que se va a hacer de manera virtual. Por ende, las tareas se va a hacer también de manera virtual. Creo que tienen trabajos pendientes conmigo. Los trabajos pendientes conmigo, pues, bueno, lo vamos a hacer de manera virtual y en base a eso vamos calificando para colocar su promedio de todas maneras, ¿no? Sé que ahorita estamos en un momento de reflexión, ¿no? Por las cosas que están pasando, pero va a pasar de todas maneras y vamos a seguir de manera lenta, ¿no? Pero lo importante es cuidarnos a nuestra salud y eso es lo que se está viendo ahorita. Bien, mis queridas alumnas, vamos a iniciar problemas de conducta. Ya hoy día voy a explicarle detalle qué es una conducta, los problemas de conducta que hay, las maneras de cómo modificar o manejar la conducta humana, también es una de ellas. También cómo vamos a intervenir nosotros, en caso de ustedes que son para auxiliar de educación, ¿no? Cómo deben intervenir, de una manera, de un proceso que lo vamos a ver en las diapositivas. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Ahorita les voy a mandar un video que vamos a ver y después continuamos con la clase. Ojo, cuando terminemos la clase, sí, le voy a pedir como una tarea, es enviar o realizar un mapa conceptual, ¿sí? Un mapa conceptual a través del Word, ya de todo lo que vamos a hablar hoy día, que es problemas de conducta, y me lo van a enviar a mí. Yo lo voy a coordinar junto con Luz para ver en dónde lo vamos a enviar, ¿no? Y vamos a continuar en este caso para que califiquemos, ¿no? Sus tareas. Bien, entonces vamos a comenzar con este pequeño video. Permíteme un ratito. Bien. Quiero que todos vean. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Cerramos esto y cerramos... No, esto no. Bien. A ver, quiero que escuchen este video. Se llama Aprendiendo a controlar el enojo para los niños. Muy factible para poder reflexionar, ¿no? Iniciando la clase. A ver, y comienza. Había un niño que nunca se enojaba. Todos querían saber qué hacía para controlar el enojo. El niño les contó que antes se enojaba por todo, pues quería todo de inmediato, y si no se le daba, se enojaba. Un día se encontró con una perla parlanchina. Ella hablaba y hablaba, y el niño no entendía nada.
empezó a enojarse y mientras más se enojaba, menos entendía lo que la perla decía. Así que la aventó rompiéndola en pedazos. Los pedazos se fueron por un túnel y él decidió seguirlos. Super Didi tomó la perla que el niño había roto y que milagrosamente estaba completa y se la puso en la mano. Le dijo que solo los superhéroes pueden escucharla. El niño se la acercó al oído. Nadie supo qué dijo ella, pero a partir de ese día aprendió a controlar su enojo. Cuando se iba a enojar, recordaba a la perla y el enojo se desvanecía. Otras veces, cuando sentía que la sangre le hervía, se ponía a dibujar un árbol con muchas hojas y cuando terminaba, tocaba el tronco y el enojo se iba. También podía recordar algo muy chistoso que le había pasado antes. Entonces se reía al recordarlo y el enojo se iba. El niño tenía una caja que cargaba con él y a veces la abría y cerraba. En ella ponía el enojo y cuando pasaba el tiempo la abría para encontrar que ya no había nada. Así aprendió a controlar el enojo. ¿Todavía están aquí? ¡Qué bien! Por cierto, ¿qué piensan de lo que hace este niño? ¿Me pueden escribir lo que piensan? ¡Listo! Bien. A ver. ¿Qué hemos visto en el video? Hemos visto que los problemas de conducta, hemos visto que el niño se enoja mucho, ¿no? Pero has visto que a través de métodos nos da a entender el video que se puede controlar. Efectivamente, nosotros los adultos utilizamos ciertos métodos que podemos manejar cuando hay problemas de conducta. A veces los papás o las mamás o los familiares sufren muchos problemas de conducta porque no conocemos esos métodos para hacerlo. Así como el niño, ¿no? Que le decía el superhéroe. El niño al sentirse superhéroe ya escuchaba y aprendía a controlar su enojo cuando usaban la caja. Y vio, se pasó el enojo. Ese tipo de metodología utilizó o se utiliza, o en este caso el niño le funcionó, para que el niño pueda manejar el enojo. ¿Esto qué significa? Que no para todos los niños no es la misma metodología. Los métodos siempre van a cambiarse, porque todas las personas somos distintos. Bueno, pero la conducta del enojo, ahí vemos muchas acciones. No sé si se acuerdan, alumnas mías, cuando hablamos de conductas y comportamiento. Conducta era una acción, comportamiento es el conjunto de acciones. Lo que significa, comportamiento significa igual a conjunto de conductas. ¿Se acuerdan? Yo sé que se acuerdan ahí, porque nosotros lo hemos llevado. Si no se acuerdan, entonces voy a estar triste, porque se han olvidado de lo que hemos aprendido en la primera clase. Bueno, continuemos con eso. Entonces, cuando hablamos de problemas de conducta, como puede ver en las diapositivas, problemas de conducta, primero vamos a hablar de definiciones. ¿Qué es una conducta en sí? La conducta son frutos de interacción compleja entre el niño y un entorno que siempre puede ser susceptible de modificaciones. Acá hago un paréntesis. Cuando hablamos de interacción, acá al costado vemos dos imágenes. Pueden ver en la diapositiva una imagen de una señora con dos niños
y una imagen de una persona adulta con varios niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender? Que acá en esa imagen vemos un conjunto de acciones o conjunto de interacciones. Esa interacción entre el niño y la persona adulta hace susceptible por el entorno a que pueda dar modificaciones de conducta. Eso se explica que a veces, si han visto, han escuchado, hay alumnos que en el salón o en el colegio se comportan distintos que en casa. Y te pones a pensar, ¿a qué se debe eso? Claro, es lógico. Eso se debe mucho al que quizás en casa no hay reglas, pero en colegio hay reglas. Entonces, ese se nota. Como hay hogares que sí hay normas y reglas, en lo cual los niños se comportan tan bien igual que en el colegio, ¿no? Entonces, el entorno, la interacción del niño con el adulto, hace muchas conductas y hace también bastantes modificaciones que a veces el niño no se da cuenta si está haciendo mala conducta o no, mala acción o no, no se da cuenta. Entonces viene el tema de conductas, a veces que las conductas se aprenden. Todo conducta o mala conducta, queremos llamarlo, pues es aprendido del entorno, es aprendido del contexto, ¿no? Ese es importante cuando hablamos de conducta. Los avances científicos, dice la diapositiva, en la comprensión de estos problemas y en los métodos de tratamiento han demostrado que estos problemas se pueden modificar y que existen programas eficaces para su tratamiento. Eso es lo que vimos en el video, ¿verdad? Ciertas técnicas o ciertos programas que se hace para lograr el cambio de las conductas. Se han puesto a pensar, más tarde vamos a hablar de aquellos métodos que hay. Bueno, uno de los métodos sencillos que se puede utilizar. Pero se han puesto a pensar que cuando a veces entra un niño se porta mal, ¿no? ¿Qué hacen generalmente? Lo paran en el colegio, ¿no? Lo paran o lo cambian de lugar si el niño adelante es inquieto por varios niños que influyen, cambia su entorno a un entorno donde los niños son tranquilos. Y eso ayuda a que el niño no se distraiga y los demás no se distraigan. Ese cambio o esa forma, esa metodología, ayuda a eso para que ese cambio o modificación de conducta. O a veces que dicen, ¿no? Si te portas mal, ya te voy a jalar porque ahorita te voy a bajar un punto, menos un punto, vas a seguir hasta que jales. Entonces los niños preocupados o desaprueben. Los niños preocupados modifican porque ya hay un método o algo negativo que viene y que está causando eso, ¿no? Entonces por no querer jalar, no desean ya cambiar. Pero igual, vemos que esas conductas, las malas conductas se aprenden, ¿no? Y eso es cierto. Así como tú les enseñas a un niño a escribir, a leer, o le enseñas a un niño a saludar, por ejemplo, a sus mayores, también a veces enseñamos a que los niños se porten mal. Cuando se portan mal y no decimos nada. O muy típico, ¿no? Un niño, ¿no? Cuando viene un niño, tú te portas mal, y lo hemos hablado en clase, que nos dice, mamita, ¿estás molesta? Yo te quiero mucho. ¿Por qué te molestas? Yo te amo. Ahí sí, me quitas el castigo. ¿Y qué hace mamá susceptible? Quita el castigo. Entonces ahí le he enseñado que el niño, si se porta mal, haciendo, haciendo esa acción de decir te quiero mucho, le voy a quitar el castigo. Entonces, por eso me sigo portando mal. Le refuerzo el comportamiento de portarse mal sin que a veces los papás o la mamá no se den cuenta. Parte de esa modificación de conducta hay a ese red, pero todo problema de conducta que nos dice la ciencia se puede modificar con programas eficaces. Bien, continuamos. Los problemas de conducta en los niños son una de las quejas más frecuentes por parte de los padres y los profesores. ¿Eso es cierto? ¿Correcto? ¿Qué papá, qué mamá no ha pasado que tenga hijos con problemas de conducta? Hasta vienen, ¿no? Con dolor de cabeza, estoy estresado, no sé qué hacer. Ay, me estresa esta niña o me estresa este niño. ¿Qué pasa en el colegio, ¿no? ¿Qué pasa en los profesores? También es un estrés, ¿verdad? Porque a veces hay niños que no se puede controlar. No digo que no, pero a veces el factor ambiente hace que no controle tampoco. Si hay familiares muy permisidas, quizás tú le enseñas una educación en el colegio, una norma, una regla, que ellos aprendan esa norma, esa regla, pero quizás en casa no lo refuerzan. Entonces, te das cuenta, entonces el problema de conducta es una queja
un dolor de cabeza para cualquier adulto. También nos dice que dificultades para acatar las normas, comportamientos agresivos, desafiantes, explosiones de ira, rabietas, son solo algunas de las manifestaciones de un conjunto de problemas que pueden encontrarse en niños, jóvenes de muy diferentes edades. Sí, eso es cierto, ¿no? Cuando hablamos de dificultad de acatar las normas, eso es básico. Las normas es básico para manejar el problema de conducta. Si un niño, sabemos todos, no sabe acatar una norma, de hecho, va a tener comportamientos agresivos, va a ser desafiante porque no hay una norma ahí que deben cumplir y la norma está débil. Y a veces nosotros los adultos, las normas, que ya en casa normas, lo debilitamos. Lo debilitamos porque no acatamos. Si le castigamos a un niño, tenemos que cumplir con el castigo. No podemos quitarle un castigo si es que obviamente no se lo merece. Entonces, parte de eso también, porque es la norma. La regla dice que tiene que ser, pero la norma es ya lo que es imposible que nadie lo puedan desacatar, porque es la norma de la casa, la norma de convivencia, parte de eso. Entonces, todo ese en su conjunto, pues va a manifestar problemas de conducta desde niños hasta jóvenes. Yo dije, nosotros podemos formar un niño desde los 3 años hasta los 15, 16, 17. Pasados 18 años, ya no, porque ya tiene una personalidad formada, ya tiene una forma de ser, por ende, ya es una persona adulta, por ende, no vas a, por quitándole un dulce o quitándole, no sé, el televisor, o no creo que te porte. Salvo que le quite el celular, porque le quite el celular, uy, fatal, ¿ah? Te va a querer, va a ser más rabieta, puede entrar más impulsividad o varias cosas, ¿no? Salvo eso, porque el celular es algo factible, pero de todas maneras, cuando ya es un adulto, cambia el esquema. En adolescente quizás se pone porque la etapa va cambiando, el cambio hormonal cambia, por ende, el problema de conducta va a persistir. Es importante eso. Sigamos. En muchos casos, son problemas transitorios que pueden ser superados con facilidad, pero en otros casos adquieren dimensiones más severas por su frecuencia, más severa por su frecuencia e intensidad, generando como consecuencia un deterioro de las relaciones familiares y sociales. Claro, yo pregunto, ¿los problemas de conducta pueden causar, si no lo manejan los padres, puede causar puede deteriorar la comunicación familiar? Puede deteriorar, puede alterar con la convivencia familiar? De todas maneras. Pero los problemas de conducta solo son transitorios y pueden ser superados con facilidad. Un niño no siempre va a tener problemas de conducta, ¿verdad? Imposible. Solamente cuando el niño tiene un interés por algo que le interesa, que mamá diga que no, ahí sí, ¿cierto? Pero son transitorios. Puede aparecer entonces dificultades serias de adaptación en el ámbito escolar, de hecho, y es frecuente que padres y educadores busquen apoyo para manejar los comportamientos disruptivos. Claro. Hemos visto que a veces se dan cuenta que a veces los padres piden a veces a sus profesores, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudar para que mi niño pueda comer, para que mi niño pueda hacer las tareas? O a veces buscan al psicólogo cuando hay mucha agresividad. Hay muchos niños agresivos que a veces pegan a la mamá, pegan al papá. Esa agresividad muestra, obviamente, ya un tipo de personalidad o un niño quizás rasgo en esa personalidad antisocial porque no acata normas y reglas. Eso también es importante. Entonces, hay una serio problema de adaptación en el ámbito escolar, sí, y también familiar. En el ámbito escolar vemos niños que muerden, ¿no? Es una falta de adaptación en el ámbito escolar, ¿no? Que no hacen las tareas, que estén inquietos. A veces niño que es hiperactividad o es hiperactivo, ¿no? No está inquieto en un lugar, también hay que manejarlos, hay que saber cómo controlarlos. De todas maneras, todos esos problemas de conducta se ven. Recuerden algo, chicas, las conductas se pueden observar. Nosotros observamos cuando vemos una acción que no concuerda con el ambiente, entonces decimos problemas de conducta. Dale mente.
todos están atendiendo y un niño está en otra cosa, está haciendo otra cosa, ¿es un problema de conducta? No, sí, porque no está atendiendo como todos los niños deben atender. Entonces la realidad, el medio ambiente te va a hacer notar cuando el niño tiene problemas de acción o problemas de conducta o no. Ahora, cuando hablamos de adaptación, de problemas de adaptación, ¿sí? No es que el niño no sabe si está portando bien o si está portando mal. El niño te empieza a tantear a los papás, a las mamás, cómo ellos responden. Si el niño ve que responde como la manera que el niño quiere que responda a los padres, entonces la conducta para él va a ser reforzante y lo va a hacer. Es un ejemplo cuando vas a pedir un chocolate, ahora no sé si vamos en clase, el niño va y ve la tienda del chocolate, se pone a llorar, porque quiere chocolate, porque mamá le ha dicho, no te voy a dar chocolate, pero el niño quiere chocolate. Y si mamá le dice no le da, hace su berrinche. Y al hacer el berrinche, el niño, ya, hijito, te voy a dar el chocolate. Y le da el chocolate. Estoy seguro que ese niño, cada vez que pasa a la tienda, ¿va a hacer berrinche o no va a hacer berrinche? Claro que sí, porque la mamá le va a dar chocolate. Y el niño ha pensado, si yo hago mi berrinche, mamá me va a dar el chocolate. Esa mala conducta lo ha aprendido. Entonces, parte de eso viene acá. Continuemos. Hay 3 categorías de diagnóstico en el ámbito psicopatológico que dan cuenta de estos problemas clínicos que podemos decir, nivel clínico: trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Son 3 trastornos que se encuentran a nivel como un problema de conducta. ¿Cuál es el diferencial? Vamos a leer. ¿Qué nos dice? Que entre estos trastornos se hace de acuerdo a la gravedad de los comportamientos manifestados. Por ejemplo, el trastorno negativista desafiante no incluye los síntomas de agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, robo o fraude que define el trastorno disocial. En el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el comportamiento perturbador es el resultado de la falta de atención o impulsividad que define el trastorno y no va dirigido a violar intencionalmente las normas sociales. ¿Qué nos dice eso? Para explicarle detalladamente. Un trastorno disocial es aquellos niños que matan animales, destruyen propiedades, roban, fraude. O sea, ¿qué significa? Violan o alteran contra la convivencia social, destruyéndolo. Si vemos un niño que mata animal o que mata pajaritos con su hondo, que quiere asesinar bebitos, animales, entonces estamos viendo que el niño está presentando un indicador de trastorno disocial. No digo que lo sea, pero que está presentando un trastorno disocial. En cambio, el negativista no hay destrucción de animales, no hay destrucción de personas, no hay de eso, pero sí hay algo que viene a ser que aquellos niños que desafían a sus padres, que dicen, no, hijito, ¿me acompañas? No, hijito, vamos a limpiar, no. Entonces, por eso le llaman negativista desafiante, porque está en contra de las normas. Hijito, guarda tu juguete, no quiero guardar los juguetes, no quiero. Ese es un niño que nos da un indicador de trastorno negativista desafiante. Es una psicopatología. Si yo lo detecto a tiempo, yo puedo tomar las medidas para que esto no se transforme en algo psicopatológico más adelante. Pero sí nos da un indicador. Todos son indicadores. Indicadores son estos 3. Tanto trastorno negativo desafiante como trastorno disocial. Son indicadores. ¿Qué diferencia hay con el trastorno de déficit de atención o hiperactividad? Son aquellos niños que generalmente no prestan mucha atención. Son tan inquietos, son tan impulsivos que quieren hacer algo, realizar algo. Si pasa una mosca, el niño está viendo a la mosca. El niño quiere pararse, ve un juguete, le agarra el juguete, quiere pararse y caminar el juguete. No puede estar sentado en un aula. Quiere agarrar el juguete, quiere revisar una rompecabezas, el niño se va a parar por la hiperactividad, porque no soporta sentado y va a ir al lugar donde quiera hacer. Por eso que se dice hay déficit de atención. No presta atención por las acciones o por lo que el niño quiere hacer. Esa es la diferencia. Entonces, por eso le llaman hiperactividad. No está quieto en un solo lado. Tiene mucha energía, por ende estar sentado para él es más agobiante que estar parado y caminando a todos lados. Entonces,
Esa es la diferencia de un trastorno de déficit de atención, que también podemos modificarlo siempre y cuando utilizamos las estrategias o las modificaciones del caso. Esa es la diferencia. Continuemos. En general, los niños y adolescentes con estos problemas tienen mucha dificultad para seguir las reglas y comportarse de manera socialmente aceptable. Claro, hemos hablado de normas y reglas, ¿se acuerdan en la clase, no? Entonces, cuando un niño tiene la dificultad de seguir reglas, porque las reglas es algo que no se puede romper, las reglas de convivencia es algo que no lo puede romper, porque si no acepta la regla hay castigo, por eso esas son las reglas. Y las normas no, las normas van más allá, las normas más allá es la forma de cómo tú convives, cuáles son las pautas de convivencia, esas son las normas. Y si una norma, obviamente, dentro de la norma, obviamente, no cumple, porque la regla sería que lo cumpla. La regla es más sancionadora, la norma no. Entonces, cuando hablamos de reglas, ya estamos hablando ahí de también castigo, obviamente. Pero a veces las reglas deben ser fuertes para que los niños puedan aceptarlo. Pero en este caso, cuando un niño o un adolescente tiene dificultad en seguir las reglas, entonces de todas maneras va a tener un comportamiento no aceptable. Porque la regla es débil en casa, no ha sido fortalecido o no ha sido severamente velado por el adulto y sancionado si es que no lo ha cumplido. Porque la regla lo ha dicho así de esa manera. Entonces, recuerden lo importante, las reglas es lo que nos va a decir al niño para poder comportarse. Y si no va a las reglas, vienen los castigos. Ese es lo que se espera. Bien. Tienen patrones de conducta externalizante que afectan a otros negativamente y un escaso autocontrol. El comportamiento de estos niños generan emociones negativas en padres, profesores e incluye a otros niños, porque se niega a hacer lo que se les pide o tienen mal genio y se saltan o ignoran las reglas habituales. Todo eso es lo que nos quiere decir esos patrones de conducta que los niños se eternalizan. Eso viene del lugar o del contexto, tanto puede ser un contexto escolar, puede ser un contexto familiar, cualquier contexto, el niño va a externalizar de manera negativa o de manera positiva las reglas o normas. Entonces el niño lo va a hacer. Por ende, el comportamiento de los niños va a generar también emociones negativas como emociones positivas. Eso va a depender del adulto o la persona cómo está manejando o el profesor cómo maneja su medio escolar. Enseñarle las normas, las reglas al niño es lo básico para la convivencia, porque si no hay problemas de conducta, de todas maneras, y tienden a tener a veces mal genio. Entonces, ¿qué importante es conocer la conducta humana? Sí. ¿Qué importante saber manejarlo? También, porque eso nos va a ayudar mucho a la convivencia. Y también para que el niño preste atención. O para que el niño quizás, como dice atrás, no tenga un trastorno negativista, un trastorno disocial o un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Dentro de eso, si es que no hay una regla, obviamente va a desencadenar a esos problemas psicopatológicos. Continuamos, perdón. En consecuencia, le cuesta integrarse y llevarse bien con los demás, ¿correcto? Su manera de actuar puede interferir en el rendimiento escolar y en el desarrollo de las relaciones sociales adecuados y con mucha frecuencia dañan las relaciones de padres e hijos, debilitando los lazos afectivos tan necesarios para el normal desarrollo del niño. Eso es correcto. Eso es como lo hemos venido conversando atrás, ¿no? Si el niño no logra poder externalizar las normas y las reglas como se debe, de hecho va a haber un rendimiento dentro escolar también, puede interferir en todo eso, puede interferir en la relación padre-hijo, puede debilitar esos lazos, por ende puede desencadenar problemas de conducta. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, nosotros los adultos enseñamos, los niños aprenden y lo que aprenden ellos van a accionar y a veces nosotros le enseñamos, podemos enseñarles sin que nos demos cuenta problemas de conducta o malas acciones. Por ende, el niño si le hacemos que se den cuenta, podemos ver esos cambios de modificación. Es importante para eso. Es normal que un niño en sus primeros años de desarrollo tengan rabietas, lloren
patalee, golpea a otro. Sin embargo, estas conductas no se consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores. Eso también es básico. Siempre recuerden que un niño siempre va a tener problemas de conducta. Lo que un niño siempre va a hacer. Preocúpense si no tiene, porque no serían o tendrían problemas, quizás biológicos o neurológicos. Esperen que un niño de los primeros años tenga problemas de conducta. Es normal. El problema es que si esos problemas de conducta se repiten constantemente en todo su entorno de vida. Pongamos que vemos un niño impulsivo que quizás le guste tirar las cosas. Correcto. Lo vemos de niño que lo hace, bueno, podría darse caso. Pero si ves un niño de 4 o 5 años, se repite esa conducta de tirar las cosas cada vez que se amarga, 6, 7, hace lo mismo, entonces esa conducta se está repitiendo. Perdóname, por ende, cuando se repite, ya vemos que se está desembocando un problema de conducta. Por lo tanto, como dice acá en la diapositiva, hablamos de una etapa evolutiva posterior. Si continúa, entonces si hablamos o si consideramos problemas de conducta. Esta conducta se transforma en mentiras, insultos, acusaciones e intimidades a otros, peleas y progresan a conductas más graves, ¿correcto? Como robos, falta de clase, crueldad física contra las personas y los animales, etc. Los comportamientos disruptivos y agresivos complican las relaciones sociales, dificultando la integración del niño en la escuela y en la familia con los compañeros. Sí, correcto, eso es cierto. Acá estamos hablando de una conducta disocial o disocial. Hablamos de que el niño ya, si es que no es debido, si dejamos que el niño tenga problemas de conducta dentro de su proceso, puede desembocar a tener esas conductas disociales, por ende puede ser agresivo, de adulto puede robar. Hemos visto que muchos problemas o muchas familias disfuncionales, los niños tienen problemas de conducta, pero cuando son adultos, quizás porque no era una familia muy unida, vemos que esos niños roban, esos niños matan, esos niños asaltan. Entonces el tema de los valores y la ética no existe, por ende desemboca allá un trastorno antisocial, porque antes no lo hemos intervenido, porque la conducta es intensa, puede subir como puede bajar. Puede subir como puede bajar. Hay momentos que lo hace, en ese momento hay que corregirlo. Hay momentos que también hace buena conducta, también le damos un elogio. Te felicito por lo que has hecho, porque es una buena conducta. Entonces, los problemas de conducta siempre van a ir constantemente, se van a proyectar constantemente. Entonces, nosotros tenemos que observarlo para que el niño se dé cuenta y pueda modificarse, para no llegar a los trastornos disociales, ¿verdad? Al desafiar a los niños con trastornos desafiantes o también con niños que son con déficit de atención o hiperactividad, salvo que sea biológico, que es otro caso súper distinto. Bien, ahora vamos a hablar de modificación de conducta. A esta parte quiero llegar. Si ya sabemos que los niños tienen problemas de conducta, si ya sabemos que los niños tienen ciertas dificultades de poder aprender buenas conductas, aprenden malas conductas, si ya vemos que en el ámbito escolar o en el ámbito, en el caso de tus niños de 3 años, vemos problemas de conducta, con qué técnica podríamos modificarlo? Acá está. La clave básica para poder cambiar la conducta es el refuerzo. ¿Qué refuerzo? Es hacer algo para que la conducta se repita. Hacer algo para que la conducta vaya constantemente en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si vemos que un niño se porta bien, ¿hay que reforzarlo o no hay que reforzarlo? La respuesta sería, hay que reforzarlo. Si un niño se porta bien, hay que reforzarlo. Si un niño se porta mal, hay que eliminar esa conducta de malas acciones. Entonces, toda esa conducta nosotros lo tenemos que observar y también quizás escribirlo, decir, pucha, ya, este niño tiene problemas de conducta, ¿qué hizo? Mordió a la niña, le voy apuntando todos los problemas de conducta para poder ver cómo podría modificar la conducta. Ojo, siempre y cuando vemos que esa conducta se repita. Si vemos una conducta, quizás una conducta mala, que el niño tira el lápiz y tú le llamas la atención, pero ya ves que ya no se repite, ya no es un problema de conducta, ¿sí o no? Porque ya no se está repitiendo en el tiempo.
Pero si tú a ver le llamas la atención y ves que el niño esa conducta se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, ya sería un problema de conducta que yo tengo que modificar. Esa es la única manera que se tiene que observar y poder decir si tiene mala o buena conducta. Comenzamos. A ver, base del comportamiento. En este cuadro de acá nos habla de activadores, ¿correcto? Comportamiento y consecuencia. Por eso se dice el famoso esquema ACC. ¿Qué nos dice eso? Nosotros, donde dice comportamiento, nosotros tenemos un comportamiento. Estamos. Para que nosotros nos comportemos, sea, por ejemplo, no sé, a ver, nos comportemos gritando quizás a la compañía, cállate, o sea, o tirando el lápiz o quitándole el papel, es una acción. Pero para que nosotros hagamos conjunto de acciones, o sea, para que hagamos un comportamiento, tiene que haber una consecuencia que motiva ese comportamiento, pero también tiene que haber un activador que mantenga también ese comportamiento, esa conducta. O sea, van 3 escalas. Correcto. Repito, tiene que haber un comportamiento. Para que haya un comportamiento tiene que haber una consecuencia que haga, que motive el comportamiento, pero también para que ese comportamiento se repita tiene que haber un disparador, un activador para que vuelva a repetirse. Todo esto a veces también, si sabemos el esquema, entonces yo pregunto, dice, ¿la consecuencia sirve como activador? Por supuesto, porque a veces esta consecuencia que hace que se comporta, quizá también puede servir como activador para que repita el comportamiento. Por ejemplo, el caso del niño. Viene un niño, por ejemplo, y hace sus berrinches, hace su llanto. ¡Ah! El comportamiento es el berrinche, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia que motivó esa conducta? El querer chocolate, ¿cierto? Esa es la consecuencia de la motivación del chocolate, que quiere la consecuencia. Pero mamá le dio el chocolate. Le dio el chocolate y el niño, obviamente, como le dio, está feliz, contento. Entonces, la consecuencia hizo activador que la mamá también diga, toma el chocolate, entonces el comportamiento se va a repetir, obviamente. Entonces, todas esas 3 variables tiene una unión para que el comportamiento se mantenga en el tiempo. Entonces, para que se mantenga, tiene un activador, pero debe haber algo que inicie ese comportamiento, algo. En este caso, como en el caso que repito, el chocolate, el que el chocolate, que mamá le digo, no te voy a dar chocolate, y el berrinche, que el comportamiento por decirle no. Entonces, el activador para el niño, para que se vuelva a convertir el berrinche, porque el niño va a la tienda otra vez y hace su berrinche, tiene que haber un activador para que ese comportamiento, porque la consecuencia ya sabe que es el chocolate. Entonces, también sirve como activador el hecho de que la mamá ya te doy chocolate porque ya no quiero que hagas tu berrinche. Entonces, esa acción de dar el chocolate es un activador también para que el niño se mantenga ese comportamiento del berrinche. ¿Ok? Entonces, así funcionan las bases del comportamiento. Activador, consecuencia. Ambos variables van a dar el comportamiento. Uno lo motiva y el activador lo va a mantener. Uno lo activa y el activador lo mantiene, porque el activador también dispara el comportamiento. Tanto la consecuencia como el motivador, los activadores, ambos van a disparar el comportamiento. Uno motiva, otro dispara y otro se mantiene. Así funciona. Entonces, ¿yo cómo podría modificar la conducta? Fácil. ¿En el activador o en la consecuencia? Si yo cambio el activador o cambio la consecuencia, voy a tener un cambio de comportamiento. A esta base, no es lo que nos quiere decir. ¿Estamos? Recuerden eso. Si yo cambio el contexto de activador, cambio la conducta. Si yo cambio el contexto de la consecuencia, también cambio la conducta. ¿Cierto? Por ejemplo, a ver. ¿Cómo podría cambiar el activador? Por ejemplo, si vemos a un niño que hace su berrinche por el chocolate. Si yo no le doy el chocolate, yo le digo, muy bien, la consecuencia del chocolate, ¿verdad? Porque ya hay chocolate en su mente del niño, va a motivar que haga el comportamiento porque mamá no le va a dar. Pero ¿qué tal si yo cambio el activador? Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa, te castigo o te quito el televisor o te quito algo, ¿verdad?
Entonces, ese activador, porque eso va a pasar, obviamente, para el niño, su consecuencia, obviamente, sabe que si se porta mal, ya no va a ver sus dibujos animados. Esa acción o esa forma de acción del niño va a ser un activador para portarse bien. Por ende, si tú te vuelvo a hacer berrinche, yo te voy a quitar la tele. Voy a pasar por la tienda otra vez. Pobre que te vea cada berrinche. Pobre. Entonces, ya cambié la consecuencia también. Porque cuando el niño vaya a la tienda a ver el chocolate, ya el niño va a decir, pucha, si hago mi berrinche, mamá me va a pagar, no me va a ver televisión. Entonces el niño ya no va a hacer berrinche. Por ende, el activador funcionó el tema de quitarle lo que más le gusta. Entonces, eso funciona, pues yo le digo, cambiando los activadores o modificando las consecuencias. Para eso vamos a hacer la modificación de conducta. Continuamos con la diapositiva. Cuando hablamos de modificación de conducta, hablamos de conceptos básicos. Recompensa y castigo. Reforzador y estímulos aversivos. Refuerzo positivo y negativo. Repito, hay conceptos básicos que debemos saber cuando hablamos de modificación de conducta. Recompensa y castigo. ¿La recompensa aumenta el comportamiento? Sí. El castigo disminuye. Si tú le castigues a un niño, va a disminuir. El reforzador va a aumentar la consecuencia, pero el estímulo aversivo quizás pueda disminuir también la conducta. Cuando hablo de un reforzador, es algo agradable para el niño cuando hace una buena conducta. Le refuerzas. Por ejemplo, te felicito por lo que has hecho. Es un reforzador, porque el niño le hace sentir bien. Tu premio va a ser, no sé, a ver, te pongo 20 por portarte el día bien. Por ejemplo, al extremo. Es una recompensa para el niño, por lo tanto la conducta va a fortalecer. ¿Qué va a pasar con el castigo? El castigo va a quitar o va a disminuir la mala conducta. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, muy bien, te has portado mal, recordando el del chocolate, la mamá le dijo, ya no te voy a dejar ver televisión. Ese es un castigo. Eso va a hacer que va a eliminar la conducta. Cuando hablamos de un estímulo aversivo, que dice la otra, hablamos de un medio ambiente que le genera malestar a las personas o a la persona que está teniendo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tú le dices a un niño, lo típico que dicen los papás, hijo, si es que tú no te abrigas, va a llover, ¿ah? Va a llover y yo no sé. Entonces el niño que va a decir, no va a llover, no llueve. Mira, no llueve. Siempre ha pasado eso, no llueve. Y lo curiosamente cuando sale el niño o cuando sale el hijo, llueve. Se murió de frío. Esa lluvia y ese frío, ¿sería un estímulo aversivo? Sí. Por ende, estoy seguro que la próxima vez, para que el niño ya no se abrigue, va otra vez a abrigarse porque por un estímulo aversivo ya no quiere volverse a repetir. Para el niño es negativo, pero para el papá es positivo, por ende aprendió a que debe abrigarse. A eso se refiere estímulo aversivo. Y bueno, cuando hablamos de reforzadores hay refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo es algo agradable, por ejemplo, lo que tú le das, la recompensa, ¿no? Lo que le vas a recompensar. Pero también hay refuerzos negativos, ¿no? Los refuerzos negativos va a representar algo negativo para el niño, en el caso del estímulo aversivo, por ende ha hecho que se refuerza. Por el estímulo aversivo ha hecho que el niño se refuerza. Eso lo vamos a hablar más adelante. En el punto de partida del método reside el concepto de recompensa y de castigo. La recompensa busca incrementar y mantener una conducta deseada. Por ejemplo, le damos un caramelo a un niño si estudia durante 1 hora. Hablamos de recompensa para mantener. Y el castigo busca una conducta no deseada que se reduzca, incluso desaparezca. Por ejemplo, si el perro ladra, da un golpe seco en el suelo de un periódico, lo que le va a molestar. Por ende, para el perro es un castigo. Lo mismo que estamos hablando, el inicio que le está dando el concepto. Bien. Cuando nos encontramos en este tipo de estímulos, los reforzadores
los reforzadores que son agradables para el sujeto y los aversivos que son desagradables para el sujeto. Por ejemplo, como dice acá, los reforzadores es el caramelo, es un reforzador, es algo agradable para el niño, pero el ruido y la descarga eléctrica que dice en la diapositiva, no, es algo negativo para el niño, desagradable. Eso pasa a ser aversivo. A su vez, tanto los estímulos reforzadores como los aversivos se pueden aplicar o retirar. Dada las circunstancias, nos encontramos con las siguientes situaciones. Vamos a ver. Quiero que miren esto. Este cuadro es bien fácil. Estos son los estímulos reforzadores. ¿Estamos? Estos son los estímulos aversivos. Hay también estímulos reforzadores. O sea, medio ambiente que te refuerza el castigo. Las cosas agradables para el niño. Y también hay estímulos aversivos que generalmente también malestar al niño por el medio ambiente. Por ejemplo, la lluvia es un estímulo aversivo. El caramelo y el hecho del medio ambiente que sabe que todos van a recibir su premio es un estímulo reforzador para todos los niños. Entonces, el medio ambiente puede ser reforzador y también puede ser aversivo. Ahora, dentro de los estímulos reforzador, se puede aplicar el reforzamiento o refuerzo positivo. ¿Estamos? El reforzamiento o refuerzo positivo se puede aplicar. Pero nosotros, el estímulo reforzador, podemos retirar a través de también un castigo negativo. Castigo negativo se refiere a algo que obviamente que le genera un malestar al niño. O sea, un estímulo reforzador, un estímulo feo o causante que el niño puede convertirse en un castigo negativo. Un estímulo, quizás, a ver, vamos a poner un ejemplo, a ver cómo podría ser para que me puedan entender. Ya. Por ejemplo, ya. Acá está. Acá les voy a decir. Por ejemplo, vean acá la imagen. Dice refuerzo y castigo. El refuerzo aumenta las posibilidades que vuelva a suceder. El castigo disminuye las posibilidades que vuelva a suceder. Uno aumenta, otro disminuye. Hablamos de refuerzo y castigo. ¿Y eso dónde está? Está acá. Está en aplicar, ¿no? Refuerzo y castigo. Continuamos. A ver. Ahora. Refuerzo positivo. Refuerzo positivo. Se añade algo que le gusta. Buen chico. Por ejemplo, el perro. Refuerzo negativo. Cuando se elimina, el refuerzo negativo se elimina algo que no te gusta. Si no paro, seguirás doliéndote, ¿no? Por ende, él le va a jalar la correa. Entonces, lo que nos quiere decir esto, ya, un ratito. A ver. Uy, ya. Perdón. Listo. Como sigue diciendo, a ver, regresamos al cuadro, ¿ya? Para explicarle bien. A ver. El estímulo reforzador es aquello que le agrada al niño, como ves acá. El estímulo aversivo es algo que le desagrada al niño. O sea, como lo ve en punto de vista del niño, obviamente. Si yo quiero que el niño aumente o haga buenas conductas, tengo que reforzarlo de manera positiva. Por eso que le doy un refuerzo positivo. Por ejemplo, un caramelo. Un caramelo. Con un caramelo hago que ese estímulo se refuerce y haga buenas conductas. Por ejemplo, un estímulo para que el niño pueda hacer estímulos en el medio ambiente. Si yo quiero que un niño sea ordenado o que guarde sus juguetes, yo le puedo dar un premio. Le estoy aplicando aquí un refuerzo positivo. ¿Ok? Pero si yo quiero que el niño se porta mal y no quiera arreglar, pero yo quiero que el niño quiera guardar sus juguetes, entonces el estímulo reforzador, tengo que quitárselo. Si se lo quito, ya sería un castigo negativo para el niño. Por ejemplo, ¿cuál sería el castigo negativo? El televisor. No sé, o le quitas el Nintendo 64, por ejemplo, o el PlayStation 4, por ejemplo. Tú le dices, ya, muy bien, entonces voy a quitarte el PlayStation 4,
obviamente, te lo voy a quitar. Y si te lo quito, ese es un castigo negativo para el niño. ¿Por qué? Porque el estímulo reforzador hace que el niño le agrade. Algo que le agrada al niño es un estímulo reforzador. Entonces yo lo puedo tanto aplicar para aumentar, como también lo puedo retirar para también que el niño se porte bien. Lo puedo hacer con quizás con un reforzamiento de la buena conducta, lo refuerzo, y cuando se porte mal, le hago un castigo negativo para el niño, para que en este caso se porte bien. Ahora, cuando hablamos de estímulo aversivo, ya, yo le puedo hacer que el niño también pueda aumentar la conducta o que haga conductas buenas. Si yo le pongo un castigo positivo, así como hay castigo negativo, también hay castigo positivo. ¿Cuál sería un castigo positivo? Por ejemplo, el caso, ¿te acuerdas de cuando el niño tú le dices que se abrigue? Sale hacia afuera, se va afuera. No, hace calor, exagera, no me voy a abrigar. Y se va afuera, se va afuera, se va afuera, se va afuera. Coste, ¿te vas a morir de frío? No. Cuando el niño sale y repentinamente cayó lluvia, se murió de frío, ese estímulo aversivo pasó a ser un castigo castigo positivo, porque el niño, por no hacerle caso a la mamá, ve lo que pasó, ve lo que sucedió, por ende se ha muerto de frío, ¿verdad? Entonces el niño pasó a ser, eso no es un castigo negativo, como quitarle algo, no. El niño a través de un estímulo aversivo ha comprendido que cada vez que salga, tengo que abrigarme. Eso es un castigo positivo. Ahora, un reforzamiento negativo, también para ir negativos, cuando le gritas, pórtate bien. Oh, no, entonces ese es un reforzamiento negativo, porque a través de un estímulo aversivo, al gritar, el estímulo es lo que va a mandar. Al gritar, para el niño va a ser un estímulo aversivo. Por ende, viene a ser un refuerzo negativo también, porque el grito hace que el niño, entonces, obviamente, al gritarle va a retirar la conducta, no lo va a aumentar, lo va a retirar, lo va a eliminar, porque sabe que tú le vas a gritar si que se porta mal. Por eso que viene a ser un refuerzo negativo. Entonces, en la parte de acá, nos dice la diferencia entre refuerzos, castigo. Como dice acá, por ejemplo, acá es como un perro. Dice, en el reforzamiento buscamos incrementar la tasa de tareas de una conducta deseada y en el castigo buscamos que decrezca o que disminuya la tasa de respuesta de conductas no deseadas. En realidad son complementarios. Lo mismo que digo, el refuerzo, yo le voy a introducir algo. ¿Qué dice acá? Refuerzo positivo. Se añade algo que le gusta. Buen chico, te felicito, como dicen en la imagen. Pero obviamente el refuerzo negativo es algo que les agrada. Se elimina algo que no le gusta. Si no paro, te irá doliendo, le vas jalando también la pita. Por ende, para el perro va a ser malestar porque le va a doler. ¿Qué pasa en el castigo? En el castigo disminuye las conductas. Por eso viene el castigo positivo, se añade algo que no gusta. No, pórtate bien, no. El niño va. Entonces, ese es un estímulo aversivo para él, por ende, es un castigo positivo. Un castigo negativo se va a eliminar, vas a quitar algo que no le gusta. Recuerden algo, en otras palabras, el estímulo, acá tú lo aplicas y el estímulo también cuando tú lo retiras, viene a ser castigo. Hay dos, o lo aplicas o lo retiras, o lo aplicas o lo retiras, como dice acá, o lo introduces o lo eliminas, o lo introduces o lo eliminas. Entonces, ese es el esquema que va para la modificación de conducta. Entonces, yo tengo que saber qué voy a fortalecer o qué voy a recompensar. Si yo veo que un niño se porta bien, obviamente lo tengo que reforzar. Si veo que un niño se porta mal, tengo que castigarle. Tengo que eliminar algo que le gusta para que pueda comprender que debe portarse bien. El truco es algo que se introduce o algo que elimina. Puedes introducir un refuerzo positivo como también puedes introducir un castigo positivo. ¿Estamos? Puedes eliminar un refuerzo negativo como puedes también eliminar un castigo negativo. ¿Me dejo entender? Repito, entonces para que se acuerden,
El castigo, el reforzador aumenta, el castigo disminuye. El castigo disminuye. Ahora, si el estímulo a ver, reforzador, o bien lo elimino o bien lo refuerzo. Igual estímulo aversivo, o bien lo introduzco o bien lo refuerzo. Repito con el ejemplo, porque es un poquito muy confuso, pero quiero que aprenda. El estímulo reforzador, algo del caramelo. El castigo negativo, voy a retirar algo que le gusta. O sea, algo que le agrada, por eso es reforzador, algo que le gusta, algo que le agrada, le voy a quitar al niño, por ejemplo, el televisión. El estímulo aversivo, le voy a aplicar un castigo negativo, que sería algo o un estímulo que no le agrada. Por ejemplo, llamar la atención, oye, ven acá, te he llamado varias veces. Es un castigo negativo. Ahora, también igualito un estímulo aversivo. Voy a retirar un refuerzo negativo para el niño, ¿verdad? Y ¿qué le voy a retirar? Obviamente, algo que no le agrada, algo que le genera malestar. Pues el hecho, por ejemplo, cuando vaya allá a salir a la calle y se muere de frío, es uno de ellos que va a también ver como un reforzador negativo. Castigo positivo, reforzador negativo. Ok. Continuamos. Modificación de conducta. Para finalizar, debemos de tener en cuenta, con un niño solo, debemos aplicar estímulos reforzadores y no estímulos aversivos, dado que los estímulos aversivos provocan una gran cantidad de consecuencias secundarias no deseadas. Por ejemplo, provocan una elevada ansiedad en el sujeto. Un ratito. Perfecto, está bien. Ya. Ya está. Para finalizar, debemos de tener en cuenta, bueno, como diciendo por ejemplo, ¿qué nos dice? Que los estímulos reforzadores y no es bueno aplicar estímulos reforzadores más no aversivos, porque los estímulos aversivos pueden provocar cantidad de consecuencias secundarias deseadas. Puede ser elevar el tema de la ansiedad en el sujeto y pueden condicionar negativamente por condicionamiento clásico. Otros estímulos del medio ambiente, que debemos considerar el individuo no es un gusano, sino que posee corteza cerebral que interpreta cognitiva y socialmente los estímulos que hace el uso del sistema, que puede ser absolutamente inadecuado y contraproducente. ¿Qué nos dice la modificación de conducta? Por ejemplo, lo que te da a entender es que es 1000 veces utilizar los estímulos reforzados tanto negativo como positivo, más no los estímulos aversivos. ¿Por qué? Porque los estímulos aversivos es, si tú pones un ambiente desagradable, al niño le va a causar traumas, miedo, a eso se refiere. Entonces, es por eso que, bueno, es preferible utilizar más estímulos que sean reforzadores para el niño, tanto que lo elimine como que aumente la conducta. Pero eso es importante, no mucho estímulos aversivos. Para usar estímulos aversivos hay que saber utilizarlos. Por ejemplo, saber el contexto. En el contexto, pues conocer más o menos el contexto y saber qué contexto hago para que el niño pueda aprender, ¿no? Pero tampoco no lo pongo en un contexto. Imagínate, si tú quieres aprender a un niño, por ejemplo, un niño, y hazle sentarle en un ladrillo caliente. Ese es un estímulo aversivo para él. Entonces, eso va a generar traumas, porque obviamente el niño le va a generar miedo. Entonces, por eso que eso no es producente. Más son estímulos reforzadores, pero no estímulos aversivos. El hecho de sentarse en un ladrillo, porque en la sierra hacían caso, había escuchado así, ¿no? Que se hacía sentar en el colegio a los niños en ladrillo caliente, porque es la única manera para que aprendan bien. Pero eso generaba traumas, ansiedad. A eso se refieren los estímulos aversivos. Por eso que lo que te dice mejor es aprender a utilizar estímulos reforzadores. Es básico para la modificación de conducta. Eso también es cierto. Eso también recuérdenlo. Bien. Base científica para modificación de conducta. Acá dice que tenemos un antecedente, una conducta y una consecuencia. En los antecedentes están los estímulos reforzadores o los estímulos aversivos. Correcto, es el esquema que hemos visto en el cuadro de acá. Acá lo vamos a aplicar. Dice estímulos reforzadores, estímulos aversivos. B, que es la conducta, y C, que es la consecuencia. En la consecuencia están los reforzamientos o los castigos. Muy bien. Si yo quiero modificar una conducta, puedo hacer de miles maneras. O cambio el estímulo reforzador
lo puedo cambiar para modificar la conducta. El aversivo ya les dije que sí es verdad, puede generar cierta ansiedad, pero podemos cambiar el estímulo reforzador y hago cambiar de conducta y también puedo utilizar las consecuencias para cambiar la conducta con el castigo, ¿verdad? O también con el reforzamiento. Entonces, en la modificación de conducta puedo utilizar los antecedentes como puedo utilizar las consecuencias para modificar la conducta. De repente, cuando yo al niño le digo, por ejemplo, te voy a castigar si te portas mal, estoy aplicando las consecuencias, ¿verdad? Pero si yo le quito el celular o algo que le genera distracción, estoy utilizando los antecedentes. Entonces, parte de eso viene a dar el contexto. Puedo modificar de antecedentes o puedo modificar de consecuencias. Bien, continuemos. Ejemplos. Ahí vemos. No te voy a comprar el chocolate. Su niño hace berrinche y como la mamá se desespera, se lo come. Bueno, perdón, el niño se lo come. Porque ya la mamá no aguantó el berrinche y le compró el chocolate. ¿Qué pasó acá? ¿Acá qué pasó? El hecho nada más del niño de ver el chocolate y cuando le dijo no te voy a comprar, hace el berrinche, pero tan solamente cuando el niño consiguió su meta, esto pasó a ser un reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque el niño ha conseguido, obviamente, a través de eso, que la mamá le dé el chocolate. ¿Estamos? Entonces, obviamente, el niño consiguió la meta, por eso que es un reforzamiento, por ende la conducta del berrinche se va a repetir. Ejemplo 2. Decirle no comas con las manos, darle un tenedor. El niño se golpea y a la cabeza y llora porque no le gusta. La maestra lo deja y lo sigue comiendo. Por lo tanto, eso fue ser una recompensa, por ende, porque el niño consiguió, le dejó hacer. Por ende, la conducta de eso se va a repetir cada vez que la profesora quiera quizás una conducta esperada, ¿no? Porque el niño, al no solamente acceder y sabe que la maestra va a acceder, ha sido como una recompensa, ha reforzado la conducta. Acá, por ejemplo, el ejemplo 3. No debo de hacer travesuras en el aula porque voy a desaprobar el curso. ¿Ves? Así le has dicho, ¿no? Al niño, a la profesora. Porque vas a desaprobar. El niño va a tener miedo de desaprobar el curso. Porque el estímulo está cambiando el medio ambiente, ¿verdad? Por ende, el B viene a ser la participación. Porque ya se vuelve más participativo. Porque en la consecuencia, la posibilidad de aprobar el curso, porque si no prueba, pasó a ser una recompensa para que esa modificación de conducta pueda causar. La profesora acá ha modificado el contexto A para obtener la modificación y al final ha utilizado una recompensa para fortalecerlo. A eso se refiere. Hay que aprender a usar los esquemas para poder modificar las conductas en este caso. ¿Estamos? Continuemos. ¿Cómo vienen las intervenciones en problemas de conducta? ¿O cómo se vienen esas intervenciones? En muchas ocasiones se piensa que los problemas de comportamiento de los niños son hereditarios, por lo tanto, difíciles de modificar. Expresiones como, este niño es un trastorno, o sea, este niño es pésimo, es malo por naturaleza, están implícitas en esta creencia y en demasiadas ocasiones se recurre al tratamiento farmacológico como medio para paliar estos trastornos, aunque no se puede descartar la influencia de los factores hereditarios que hacen un niño más vulnerable y tratamiento farmacológico que parece indicado como terapia combinada de intervención del TDAH. ¿Qué significa eso? A veces las expresiones de los padres hacen que los niños tengan las creencias, también parte de esa modificación que sucede, y el niño se sienta así. Decirle que tú vas a ser siempre malo, que tú vas a ser siempre un bruto, un burro, porque no te comparas a tu hermano. Toda esa manera de hablar hace que el niño se crea, tenga la creencia, en este caso, y al tener la creencia, obviamente el niño va a tener llenos trastornos durante el tiempo de su vida escolar, porque ya cree que es un malo de naturaleza. A veces las palabras pueden afectar mucho también en el ámbito escolar del niño. Entonces, seguimiento de comportamiento de niños con elogios de las conductas apropiadas. Eso es cierto. Practicar la técnica del elogio con nuestros hijos o con los alumnos, en especial aquellos que muestran mayores problemas de comportamiento para ello. Piensa en 3 conductas más problemáticas del niño que serían las conductas inapropiadas. Acá te dicen el seguimiento
¿Cómo puedes tú detectar los problemas de conducta? Primero para que no tenga de tu niño, tienes que apuntar 3 conductas que tú veas que tienes que cambiar. Luego piensas 3 conductas, ¿ya? Y transfórmalas. Si son inadecuadas, transfórmalos en adecuadamente. Luego, durante una semana, observa y registra estas conductas. Observa y registra estas conductas. Luego, elogia al niño cada vez que muestre indicios de las respuestas apropiadas opuestas a aquellas que queremos eliminar. Hemos fijado el indicio del acercamiento de esas conductas. ¿Qué te dice entender eso? Si tú ves que ya tienes las conductas, las malas conductas, y tú en este momento ves un niño que se porta bien, elógialos, porque eso se llama reforzamiento, porque está reforzando al momento que haga la buena conducta. Cuando le refuerzas, el niño ya va a repetir la conducta porque tú le estás reforzando a través de un elogio. El elogio es una recompensa, por ende es una recompensa psicológica, porque el elogio hace que el niño aumente las conductas constantemente. Parte de eso. Ahora, como detective debemos estar muy atentos y pillar en esos momentos, como dice, en esos momentos. ¿Ves buena conducta? De inmediato vas y lo intervienes o vas y lo elogias para que pueda reforzar su conducta. ¿Cómo elogiar a tu hijo o a tu alumno? Presta atención cuando el niño se porte bien, no recibes tus elogios para conductas perfectas. Pauta 1. No te preocupes de que vaya a darle demasiados elogios, o sea, puedes darle lo que tú quieras, no hay problema. Dale más elogios a los niños más difíciles de controlar. Básico para eso. Elógiate a ti mismo como ejemplo. Da elogios específicos. El elogio puede ser sonrisa, miradas, aprobación, entusiasmo. El elogio de forma inmediata a la conducta. Cuando elogies, hazlo acompañado con palmas o brazos y besos. Elogia la forma consistente siempre que aparezca la conducta a elogiar. Dale elogios delante de otras personas. Entonces, eso va a englobar o eso nos va a decir que el elogio es lo básico como una recompensa psicológica para que el niño pueda continuar con la conducta esperada. Parte de eso. Bien. Ahora, ¿cómo establecemos una buena comunicación con los padres? Es el segundo factor. A veces dentro del ámbito escolar es complicado a veces trabajar con niños, porque también es importante no solo trabajar con niños, sino trabajar su medio ambiente. Entonces acá hay unas pautas, todo eso está en su guía, igual lo puedes leer, pero yo le voy a dar más o menos la explicación. Hay unas pautas que debes seguir durante la entrevista con los padres. Primero, establece la entrevista frecuente con los padres de niños con problemas sin esperar que aparezcan comportamientos preocupantes. Parte 1. Durante la entrevista, muestra a los padres tu interés por el alumno desde el principio de la reunión. Eso es básico, porque si no ve el interés, obviamente papá tampoco va a tener interés. Aprecia los recursos y habilidades del niño, detalla a sus padres. O sea, ¿qué te dice? Que tú detalles todas las habilidades del niño que puede hacer. Si ves un niño problema, pero también esos niños problemas tengan habilidades, ¿verdad? Eso resáltalo, esos recursos resáltalo, porque vas a poder entender el papá y se va a quedar atendiéndote a ti diciendo, ok, dime tú, tu hijo, yo sé que es inteligente, entonces te va a decir, profesor, ya, ¿qué debo hacer? Dígame, ¿no? Tercera pauta, sé breve, claro y específico. Si necesita hablar de conductas inapropiadas del niño, no dediques la reunión en recontar todas las ocasiones en que están o han aparecido. O sea, en otras palabras, no recalques mucho que el niño es así, 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 que no, que se porta mal, no. Tiene que ser claro, breve, preciso y específico. ¿Sabes qué? Me preocupa que el niño quizás, si ves que el niño muerde con su compañero, entonces yo sugiero que me puedas ayudar con tal, 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 porque es la única manera que quizás pueda cambiar el niño y con eso el niño podemos conseguir que el niño pueda tener buena conducta en aula o en el ámbito familiar. Entonces parte de eso también es importante. Otra cosa, obtenga información de los padres sobre las habilidades del niño en otros ámbitos y escucha sus sugerencias para potenciarlas. ¿Qué significa eso? Que es la comunicación de papá, conocer, obtener información del padre de cómo el niño o qué habilidades el niño él ha observado en casa. Eso también va a ayudar para ti, para que tú puedas utilizarlo dentro de tu ámbito, en el ámbito de formación o de estimulación. No interrumpas ni discuta con los padres, escúchales atentamente y ten en cuenta sus inquietudes. Correcto, eso es cierto. Discutir con los padres no te va a ayudar.
Por ello, al contrario, evita discutir, sino ni interrumpir. Escúchalos y escucha siempre sus inquietudes para que tú puedas, en este caso, manejarlo. Céntrate en lo positivo, señala qué puedes hacer tú por el niño y qué quieres hacer. O sea, en otras palabras, señala a los papás qué pueden hacer ellos o cómo pueden ayudarlo para que el niño pueda mejorar su conducta. Con eso, y el niño vas a lograr bienestar para el niño, pero también vas a lograr un buen aliado que sería sus padres dentro del ámbito de la formación. Y al finalizar la entrevista, establece con los padres un programa de trabajo conjunto para lograr las metas que os proponéis para el niño. Anima a los padres a mantener contacto contigo. ¿Básico para la entrevista? Sí. ¿Básico para todos? Sí. Ese es correcto. Muy bien, chicos. De ti depende la atención que le brindes a los niños con habilidades diferentes. Bueno, es una frase que también le hemos llevado. Bueno, chicos, primero hemos acabado la clase. Sí les voy a dejar una tarea, por favor. Yo me voy a coordinar con Raquel. Ya, ¿dónde me van a enviar la tarea? ¿O dónde le pueden enviar? Para que tengan sus notas. La tarea va a ser hacer un mapa conceptual por Word de toda esta clase que hemos hecho. Toda esta clase, mapa conceptual. Y me lo van a enviar. Me lo van a enviar a mí para que en este caso pueda calificarle sus respectivas notas. Pongan su nombre, su apellido, ya, para que sepan. Pongan ahí trabajo de problemas de conducta. Y me ponen el correo, mi mismo asunto, nombre y apellido. Entonces yo voy a saber y voy a anotar sus notas para mandárselo a la coordinación. Bueno, chicas, muchas gracias por todo. Hemos terminado la clase de hoy día. Les agradezco. Y hasta la próxima oportunidad. Me parece que la próxima clase también va a ser por esta vía. De manera por internet. Que se va a subir para que ustedes puedan escuchar. Listo, chicas. Nos vemos. Tengan un lindo día. Y por favor, todo este proceso ya va a pasar. Hay que tener paciencia y hay que cuidarnos, que es importante. Cuídense, chicas. Hasta pronto.